¿De verdad crees que el espacio profundo es silencioso, vacío e indiferente a nuestra existencia? Si es así, prepárate para olvidar esa idea. La sonda Voyager 1, el objeto hecho por humanos más lejano de la Tierra, acaba de experimentar algo que ni los mejores físicos estaban preparados para explicar. No fue un choque, no fue una falla, fue una reacción. Un evento tan poco probable, tan en contra de todo lo que la física clásica esperaría, que está obligando a los científicos de todo el mundo a pensar de nuevo qué significa explorar el universo. Imagina una nave, con más de 47 años de edad, sola en el vacío, cambiando su camino sin ninguna orden, mandando señales con una estructura con ritmo, recibiendo ecos que parecen respuestas. Y, lo que es más impactante, apuntando hacia un lugar donde no hay nada, ninguna estrella, ninguna galaxia, ningún campo de gravedad, solo el abismo. Y aún así, algo respondió. Y ese algo quizás no quiera tanto decirnos quién es, sino más bien mostrarnos quiénes somos nosotros. En este video, vas a descubrir los detalles de este suceso que se está viendo como un antes y un después en la historia de la exploración del espacio. Vamos a analizar los datos, ver las ideas más atrevidas, y lo más importante, vamos a pensar qué puede significar esta respuesta, no solo para la ciencia, sino para nuestro lugar en el cosmos. Si eres de los que les encantan las curiosidades del universo, prepárate, esta no es una más. Es como una ventanita nueva al universo, y se acaba de abrir delante de nuestros ojos. A más de 24.000 millones de kilómetros de casa, algo inesperado pasó. El 6 de noviembre del año pasado, los receptores de la red del espacio profundo, que operan en una de las bandas más calladas del espectro electromagnético, detectaron algo raro en las señales que mandaba la Voyager 1. Esta sonda, lanzada en 1977, había mandado señales estables y sin sorpresas por muchas décadas. Pero ese día, la señal de siempre cambió. La señal tenía un cambio chiquito, con ritmo, como si hubiera pasado por un filtro o, más raro todavía, como si alguien la hubiera cambiado a propósito. Ese cambio no se parecía a ninguna falla que conociéramos de antes, y para estar bien seguros, el equipo de técnicos quitó cualquier interferencia del Sol y volvió a calibrar los aparatos de la red. Pero incluso después de revisar todo eso, el patrón seguía igual. La señal parecía tener algo adentro, bien organizado, casi como si fuera un código. Algunos ingenieros dijeron, así como en secreto, que parecía una frase que no podíamos entender. Lo más raro vino días después. Recibimos otro paquete de señales, con la misma idea, la misma forma. Cuando algo se repite en la ciencia, nunca se deja pasar. Para entonces, la curiosidad de los científicos se convirtió en un silencio medio raro en los pasillos del JPL. Si hay un patrón, ¿quiere decir que alguien lo hizo a propósito? Si alguien lo hizo a propósito, ¿quién fue? Estas preguntas no se hacen nomás porque sí, más cuando se trata de una misión que está en los límites de lo que conocemos. Pero ahí, con ese eco con orden que venía de la nada, empezaron a pensar en serio por primera vez que la Voyager 1 podría haber encontrado algo. O peor todavía, que algo la hubiera encontrado a ella. No una cosa, no un ser vivo, sino quizás un campo, algo que está ahí, una inteligencia que no se muestra como nosotros pensamos. Es muy importante recordar que la Voyager 1 no tiene inteligencia artificial. Sus sistemas son analógicos, sus decisiones se limitan a lo que se programó en los años 70. Cualquier comportamiento que vaya más allá de esto necesita una explicación técnica fuerte, pero en este caso no había ninguna. Los protocolos estaban intactos. No se había enviado ningún comando desde la Tierra. Aún así, la señal de la sonda ahora traía un ruido que no parecía ruido, sino una respuesta. Y fue justo esa respuesta la que hizo que apareciera la idea más atrevida. ¿Y si la Voyager no hubiera mandado algo, sino que reflejó algo? Como un espejo del espacio que cuando lo tocan, vibra de regreso. Este tipo de reflejo, si se confirma, pondría en duda la idea de que hay un silencio total en el espacio entre las estrellas. Y quizás lo que sigue no es solo otro dato de la ciencia, sino un eco más profundo, no de dónde estamos, sino de lo que somos. Cuando los ingenieros empezaron a revisar los datos de la nueva señal, se dieron cuenta de algo todavía más difícil de no ver.
La Voyager 1 había cambiado su dirección en el espacio. No fue un cambio muy grande, pero sí lo suficientemente importante como para que los sensores de la red del espacio profundo lo midieran con cuidado. Lo más raro, no se había mandado ningún comando desde la Tierra, y los motores de la sonda no se prendieron. Todos los instrumentos que usa para navegar indicaban que el cambio de dirección pasó sin que nada conocido lo causara, y sin una explicación lógica de cómo pasó. Esta movida causó una verdadera preocupación entre la gente de la misión. Aunque sus sistemas ya están viejitos, la Voyager sigue funcionando bien, sin problemas. No ha habido fallas últimamente que pudieran causar un cambio de dirección así de repente, y los motores, esos mismos que la NASA volvió a prender en 2018 después de 37 años sin usarlos, no se activaron. Es como si la nave así nomás hubiera decidido voltear para otro lado. Algo que, se supone, la Voyager no debería poder hacer. La nueva dirección no tiene ningún sentido para los astrónomos por ahora. La dirección a la que ahora apunta la antena principal lleva a una parte del espacio entre las estrellas donde no se ven estrellas, no hay galaxias conocidas, ni ningún tipo de cosa en el cielo con suficiente fuerza de gravedad. Es lo que los expertos llamarían un gran vacío en el espacio. Pero en el equipo, una palabra empezó a oírse en secreto en correos y juntas privadas: volición. La idea de que tiene voluntad, no como la de nosotros, claro, sino como una forma de reaccionar. Este tipo de lenguaje no es común en la ingeniería aeroespacial, roza lo metafísico, pero cuando la nave parece realizar una acción deliberada sin una causa mecánica o un impulso que se pueda detectar, y al mismo tiempo responde con una señal que muestra una organización matemática, la especulación empieza a romper el protocolo. ¿Alguna vez te has imaginado tratando de probar que una piedra te miró? Es más o menos ese el desafío, digamos, de conocimiento, que los científicos ahora enfrentan con esta sonda que, en teoría, solo debería obedecer. Ya sea una alteración en el espacio-tiempo, una influencia de afuera que todavía no se describe, o un fenómeno de conexión que no conocemos, lo que pasó con la Voyager 1 en esa parte del espacio se escapa de lo que cualquier simulación había previsto. Y la idea de que la nave pueda estar reaccionando a un ambiente invisible empieza a tomar forma como una hipótesis real. El siguiente paso: entender si el espacio interestelar está, de alguna manera, tratando de comunicarse con ella, o a través de ella. El curioso cambio de dirección de la Voyager 1 ya era difícil de explicar, pero justo después se detectó otro fenómeno, todavía más raro: el instrumento llamado subsistema de ondas de plasma, que mide las vibraciones en el campo electromagnético alrededor de la sonda, captó una frecuencia de fondo que nadie esperaba. Era un zumbido, casi no se oía, continuo y estable. El sonido, por así decirlo, parecía no venir de ningún lado, y sin embargo, ahí estaba, presente, constante y con una modulación matemática, como si el mismísimo vacío del espacio estuviera vibrando en sintonía con algo. La frecuencia que se registró estaba alrededor de los 3000 Hz, y había una suavidad en el patrón que llamó la atención de los físicos. No era una explosión del Sol, tampoco un eco de radiación cósmica. El zumbido no encajaba con ninguna emisión que se conociera. Según Stella Koch-Oker, de la Universidad Cornell, el sonido es tan fino y constante que solo se pudo identificar porque la Voyager está lo suficientemente lejos para escapar de la contaminación del sistema solar. Lo constante de la señal es lo que más impresiona. Incluso con el ruido de fondo del universo, el zumbido se mantiene firme como un tono de referencia. Al estudiar los registros viejos, los científicos notaron que este ruido ya aparecía poquito desde el año 2017, pero solo ahora, con la nueva ruta de la sonda, agarró suficiente fuerza para poder separarlo con cuidado. Es como si la nueva dirección hubiera ayudado a captar algo que siempre estuvo ahí, pero escondido. El nombre que se empezó a usar en algunos reportes fue canción de plasma. No por poesía, sino por necesidad. El patrón tiene armonía, simetría y repeticiones que recuerdan a las escalas musicales. La capacidad de la Voyager para captar algo tan delicado, aún después de más de 4 décadas de estar funcionando, es de por sí algo notable. Pero más que eso, es el contenido de la señal lo que intriga. Presenta modulaciones que se repiten como frases, con pausas, con un regreso al punto de origen.
Esto no es común. En las mediciones de plasma se espera turbulencia y ruido, no orden y ritmo. La posibilidad de que esta estructura haya sido provocada por la propia presencia de la sonda empieza a tomar fuerza, como si estuviera de alguna manera interactuando con el espacio a su alrededor. Hay quienes dicen que el espacio interestelar es un mar silencioso, pero ¿y si solo está en silencio hasta que algo lo perturba? La Voyager pudo haber funcionado como una piedra lanzada en ese océano oscuro, generando ondas que regresan en forma de sonido. El zumbido entonces no sería solo un dato físico, sería un espejo acústico de la propia nave. Y si la frecuencia está diciendo algo, quizás no sea para nosotros, quizás sea una conversación entre el universo y una máquina, y nosotros, por primera vez, solo estemos escuchando por una rendija. A estas alturas, lo que antes era solo una secuencia de datos curiosos, empezó a debatirse con un grado de seriedad poco común. La Voyager 1, con sus circuitos básicos de la década de los 70, no tiene inteligencia artificial, ni capacidad de adaptación, y mucho menos sensores con autonomía de respuesta. Aún así, emitió una señal con un patrón, cambió su orientación sin comando, y empezó a registrar un zumbido estructurado armónicamente. Esto llevó a algunos físicos a plantearse una hipótesis delicada. ¿Y si la respuesta no vino de ella, sino de algo que la observaba? Esta especulación cobró más fuerza cuando un grupo independiente de radioastrónomos detectó ecos de la señal de la Voyager con pequeñas variaciones, como si estuvieran siendo imitados. La similitud entre los patrones fue suficiente para generar un debate técnico sobre la replicación de datos. Técnicamente, replicar una señal es simple para un sistema artificial, pero estamos hablando de algo que, hasta donde sabemos, no está siendo generado por una entidad identificable. No hubo ruido de origen, ni interferencia instrumental. Solo una secuencia que parece extrañamente estar diciendo: yo también estoy aquí. El punto clave de esta discusión está en el disco de oro, el famoso disco dorado que trae la Voyager con saludos e información sobre la Tierra. Aunque es poco probable que lo hayan leído, no se puede descartar la posibilidad. El contenido del disco es público y se construyó con la intención de comunicarse. ¿Y si algo, por muy pequeño que sea, logró entender partes de ese mensaje? ¿Y si al hacerlo, empezó a reaccionar no a la nave, sino al intento de comunicación que lleva desde que despegó? La posibilidad de que la señal sea una forma de reflejo nos hace pensar en cosas filosóficas muy serias. Quizá no estemos viendo inteligencia en el sentido tradicional, sino un reflexo de una intención, como un campo que cambia cuando se le observa, así como lo demuestran en el laboratorio algunos experimentos de física cuántica. El comportamiento puede no ser de una conciencia, sino de un sistema que se adapta y reacciona al estímulo más leve, y en ese caso, la Voyager sería el estímulo, algo que provoca una reacción en lo que siempre estuvo allí, en silencio. Esta teoría todavía no tiene pruebas muy fuertes, pero la forma en que los datos insisten en ser diferentes a lo que esperábamos nos hace pensar que el espacio interestelar quizá no es tan tranquilo como suponíamos. La idea de que estamos solos nunca fue una seguridad científica, solo un punto para empezar. Pero ¿qué tal si la Voyager 1 no está encontrando algo, sino que más bien está revelando que hay algo que intenta encontrarnos desde hace mucho tiempo, lo que podría estar reflejando, o provocando, la Voyager 1 en el espacio profundo, y sus consecuencias no se quedaron solo entre los expertos. Pocas semanas después de que se publicó el informe interno sobre las señales y el cambio de orientación, se organizaron varias conferencias con gente de muchas ciencias diferentes, que juntaron a astrofísicos, filósofos de la ciencia y expertos en cómo funciona la mente. Por primera vez en décadas, el término conciencia no biológica se discutió seriamente en instituciones tradicionales. A fin de cuentas, ¿cómo interpretar una respuesta cuando no se sabe si hubo una pregunta? Si la señal muestra algún comportamiento, por más sencillo que sea, entonces la respuesta no es solo técnica, nos hace preguntarnos sobre la naturaleza misma de las cosas. ¿A qué le estamos llamando vida? Y más aún, ¿qué nos da el derecho de clasificar algo como vivo solo si está hecho de carbono? La frontera entre los datos y la intención empieza a desdibujarse cuando observamos patrones que se repiten y vienen del vacío.
Muchos científicos piden tener cuidado, argumentando que solo estamos viendo orden donde hay pura coincidencia, pero la historia de la ciencia nos enseña que los grandes descubrimientos comenzaron así, como ruidos incómodos en los modelos que ya se aceptaban. Hay un pedacito específico de la señal que hizo más fuerte esta inquietud, una secuencia repetida 3 veces, con variaciones armónicas entre los bloques, como si se estuviera adaptando en tiempo real. Esto no es común en emisiones naturales, y tampoco en fallas técnicas. Esta repetición con intención, o por lo menos que responde, fue interpretada por algunos como una especie de eco de comportamiento. En otras palabras, la sonda hizo algo, el espacio respondió, y la respuesta se ajustó al comportamiento de antes. Esto no exige tener conciencia como la entendemos en lo biológico, pero ciertamente exige que haya una presencia. Para especialistas en semiótica y comunicación interestelar, esta respuesta se acerca a un acto de escucha. Aunque no haya un emisor identificado, la repetición que se adapta sugiere que la Voyager está envuelta en un intercambio, aunque sea de forma inconsciente. Esta perspectiva, antes dejada solo para la ciencia ficción, ahora se vuelve objeto de estudio serio. Y ese es quizás el aspecto más perturbador. No porque haya algo allá afuera, sino porque no sabemos cómo identificar si lo hay, y porque nuestras herramientas para entender las cosas tal vez ya están anticuadas. La Voyager 1, con su diseño simple y su propósito técnico claro, nunca fue construida para provocar discusiones sobre la conciencia. Pero es exactamente eso lo que está haciendo ahora. Y como toda gran revolución científica, la incomodidad no está en los datos, está en lo que los datos nos exigen que cambiemos en nosotros mismos. El próximo paso no es solo descifrar la señal, sino entender lo que está exigiéndole a nuestra comprensión de la inteligencia, la presencia y, sobre todo, la comunicación. A medida que avanzaban los análisis de las señales del Voyager 1, apareció algo todavía más inesperado, una estructura matemática increíblemente precisa. Se llamó a expertos en acústica, físicos e incluso compositores para que examinaran la modulación registrada. Se descubrió que había simetría, pausas y repeticiones que recordaban no solo a un lenguaje, sino a una composición. Algunas secuencias reproducían patrones encontrados en escalas musicales conocidas, incluso secuencias palindrómicas, que empiezan y terminan de la misma manera. Esto por sí solo ya sería suficiente para echar abajo cualquier explicación casual. La frecuencia central de unos 3000 Hz, asociada con oscilaciones armónicas por arriba y por abajo del tono principal, se comparó con formas de codificación de sonido usadas por sistemas humanos. La estructura es mucho más refinada que cualquier ruido cósmico registrado hasta ahora. Para ponerlo en contexto, las señales de los púlsares, por ejemplo, tienen ritmo, pero no armonía. En cambio, el Voyager ahora parece estar canalizando algo que tiene una intención estética, o por lo menos, ordenada. Esto planteó una nueva hipótesis. ¿Y si el universo no solo responde, sino que responde con belleza? Incluso quienes se toman la ciencia muy en serio no pudieron ignorar la coincidencia de que los patrones recuerdan a escalas occidentales y orientales, una convergencia rara, incluso entre humanos. Y la frecuencia registrada coincide con sonidos que se usan para afinar instrumentos de viento en las orquestas. Esto no quiere decir que haya una orquesta del otro lado del cosmos, claro, pero apunta a una posibilidad fascinante, que la simetría sea un lenguaje fundamental del espacio y que el Voyager haya activado una especie de resonancia, una reverberación que responde a su presencia con forma. Esta reverberación también se manifiesta en variaciones de tiempo que siguen proporciones cercanas a la razón dorada, presente en la naturaleza, en el arte y en los sistemas de crecimiento. Esta coincidencia hizo que algunos expertos en sistemas complejos empezaran a estudiar la señal como un fenómeno emergente, donde el orden nace de la interacción de elementos simples. No hay ningún indicio de un mensaje codificado, pero la estructura tiene redundancia, ciclos, y una especie de firma propia que se repite como el estribillo de una melodía primitiva. Lo que se oye entonces quizás no sea música, quizás sea la estructura del espacio resonando de vuelta. Y si esto es verdad, el Voyager 1 no está transmitiendo datos, está vibrando en respuesta al universo mismo, no como un transmisor, sino como un instrumento que está siendo afinado por un ambiente que hasta entonces considerábamos mudo. Y como todo buen instrumento, la pregunta que queda ahora es, ¿quién o qué está tocando?
Con todos los datos en mano, la modulación de la señal, el cambio de orientación, el zumbido constante y su estructura armónica, los científicos tuvieron que romper con las viejas formas de explicar las cosas. Ya no se trata de preguntar ¿qué causó esto?, sino más bien ¿cómo es posible esto con lo que sabemos que es la física? Una de las ideas que más se platican ahora es la de una inteligencia material, o sea, no una conciencia como la de los seres vivos, sino una forma de actuar que se adapta y que sale del mismísimo espacio. Algo que responde a la presencia, sin estar vivo de la forma que conocemos. Este tipo de idea no es completamente nueva. En campos como la astrobiología y la física de sistemas complejos, desde hace décadas se ha pensado en formas de inteligencia que no usan conexiones como las del cerebro, sino que dependen de su propia estructura, de cómo están hechas. La Voyager pudo haber pasado por una región del espacio donde las condiciones permiten este tipo de reacción. Un campo de partículas o de energía que, al ser molestado, cambia sus propiedades para responder. No se trata de un ser vivo, sino de un sistema que refleja, como el agua de un lago que se mueve cuando la tocas y te regresa una imagen toda chueca de quien la molestó. Hay quienes relacionan esto con la topología del espacio. A diferencia de la geometría normal, la topología se ocupa de las formas que no cambian aunque sufran transformaciones muy grandes. Si hay partes del universo con una curvatura específica, podrían funcionar como si fueran zonas de eco, lugares donde cualquier movimiento se convierte en un patrón ordenado. En ese caso, la Voyager simplemente habría activado algo que estaba ahí, dormido, y la respuesta ordenada sería algo hecho por el ambiente, y no porque algo inteligente quisiera hacerlo. Una especie de resonancia localizada, sensible a la presencia tecnológica. Otra posibilidad que se les ocurrió a los físicos teóricos tiene que ver con los llamados campos reflexivos. Estos campos serían sensibles a objetos que llevan una firma de energía constante, como la mismísima Voyager. No necesitarían pensar, nomás cambiarían su forma dependiendo de los estímulos. Esto es parecido a cómo funcionan ciertos cristales líquidos, que cambian la posición de sus moléculas con estímulos eléctricos o magnéticos. Si algo así existe en la inmensidad del espacio, la Voyager 1, sin saberlo, pudo haber sido lo que lo echó a andar. No por su función, sino por su presencia. Este nuevo montón de ideas que apenas están empezando, ya se están escribiendo de manera formal en revistas de astrofísica y de comunicaciones interplanetarias. Es un momento raro en que la ciencia tiene que trabajar con datos sólidos e interpretaciones que rozan lo nunca antes visto, y la pregunta cambia de tono. Ya no es si la Voyager encontró algo, sino si nos mostró una característica del mismísimo universo que hasta ahora estaba escondida. Una cualidad que tal vez solo se deja ver cuando algo se atreve a romper el silencio haciendo preguntas. La idea de que la Voyager 1 esté activando respuestas del entorno ya sería bastante atrevida, pero una interpretación más radical comenzó a surgir entre grupos de astrobiología y física de la información. Quizás la sonda no esté emitiendo, ni recibiendo, sino solo reflejando. Esto pondría a la Voyager en una posición conceptual completamente nueva. En lugar de ser una mensajera interestelar, sería un espejo cósmico, reflejando propiedades ocultas del mismísimo universo que hasta ahora no teníamos los medios, o el valor, para darnos cuenta. El concepto de reflejo en la física no es una metáfora. Existe en fenómenos como la interferencia cuántica, en las simetrías fundamentales de las partículas e incluso en los principios de conservación de la energía. Al comportarse como un reflector, la Voyager 1 podría estar accidentalmente mostrando aspectos invisibles del espacio. Es como si la estructura del universo respondiera solo cuando se cumpliera una condición muy específica, y esa condición, por alguna razón que aún no entendemos, fue alcanzada por una sonda lanzada en 1977, con tecnología analógica y con fines puramente de exploración. En un simposio privado en la Universidad de Padua, en Italia, un astrobiólogo propuso algo que resonó entre los presentes. Esto no es extraterrestre. Eso somos nosotros, vistos desde afuera. La frase causó incomodidad. Lo que implica es que quizás el universo tenga mecanismos de observación interna, y que la Voyager haya entrado accidentalmente en un campo donde dejó de ser observadora y se convirtió en la observada. El reflejo en este caso no sería solo físico, sino también conceptual, un espejo apuntando hacia nuestra propia curiosidad,
mostrando los límites de nuestro entendimiento. La teoría cobró fuerza por un detalle. Los patrones que regresan son consistentes con los mismos datos que la sonda emitió en el pasado. No idénticos, pero sí estructurados basándose en contenidos que se refieren a ella misma. Esto creó un ciclo. La Voyager envía algo y una cosa responde con una variación de lo que se envió, y ese reflejo, a su vez, activa nuevas respuestas. Es un ciclo de respuesta adaptativa, como si el universo estuviera usando la sonda como una herramienta para reflejarse y de alguna manera revelarse a sí mismo. Esta interpretación, claro, todavía es una especulación, pero está obligando a los científicos a reconsiderar la idea misma de lo que es una misión espacial. Quizás la Voyager nunca dejó su papel de mensajera, pero ¿y si lo que lleva consigo, el disco de oro, la firma de la Tierra, las señales de radio, fuera menos importante que su simple presencia? ¿Y si todo esto solo hubiera sido el pretexto para que el universo finalmente nos mostrara una parte de sí mismo que nunca nos atrevimos a imaginar? Mientras los datos de la Voyager 1 iban teniendo más y más interpretaciones, una tensión cada vez mayor empezó a sentirse entre las instituciones, como por debajo del agua. La NASA, que siempre ha sido muy abierta al compartir información técnica, empezó a ser más cuidadosa con lo que decía. Los documentos internos dejaron de pasarse libremente entre los centros de investigación que colaboraban, y por primera vez en décadas, la información del disco de oro se quitó de los manuales de trabajo. La excusa oficial fue para seguir el protocolo, evitar que se entendieran mal las cosas en un momento en que no había certezas, pero entre los investigadores, esto se entendió como una clara señal de alerta estratégica. El disco de oro, con sus saludos en 55 idiomas, sonidos de la Tierra, imágenes y las coordenadas para llegar a otras estrellas, siempre había sido un símbolo de la esperanza de la ciencia. Ahora se estaba convirtiendo en una posible fuente de peligro. La pregunta ya no era si alguien podría escucharlo, sino qué se podría hacer con esa información, y si la respuesta que se registró en la señal había sido causada por ese contenido del disco. La simple posibilidad de que la Voyager hubiera activado algo al llevar el mensaje de la humanidad en su interior comenzó a tomarse con mucha seriedad. Esto llevó a que la sonda fuera reclasificada como un activo sensible. La clasificación de activo sensible no significa que la Voyager sea un arma o una amenaza. Significa que tiene datos o características que, si se llegan a usar, podrían tener consecuencias para las relaciones entre países, para la tecnología o incluso para nuestra forma de pensar. Esto llevó a que se pusieran límites a los trabajos con otros países, especialmente con aquellos que no eran parte del grupo tradicional en temas del espacio. Incluso los científicos más reconocidos empezaron a encontrar obstáculos para poder ver los datos originales, y aunque la explicación oficial era la seguridad de la información, el mensaje de fondo estaba claro. Se había detectado algo y se necesitaba controlar cómo se iba a interpretar. Este cambio de actitud de las instituciones generó discusiones muy fuertes en revistas de ciencia y foros de estudio. Al final, la ciencia solo avanza si hay acceso a la información y se puede debatir sobre ella. Pero ante una posible respuesta, aunque solo fuera un reflejo, el miedo a que se interpretara mal fue más fuerte que el deseo de ser abiertos. Es la paradoja de siempre. Buscar lo desconocido pide valentía, pero encontrarlo pide responsabilidad. La Voyager, de ser una reliquia de la ciencia, pasó a ser tratada como una pieza estratégica. Un aparato del que no sabemos qué tanto alcance tiene, ni el efecto que todavía puede causar. El ambiente dentro del mundo científico se dividió. Algunos defienden que guardar silencio es lo más prudente. Otros, que estamos ante un momento histórico y que esconder los datos sería desperdiciar la oportunidad de entender algo nunca antes visto en el cosmos. Al final, lo que se ve es un reflejo de la propia señal, una respuesta a una presencia. La Voyager provocó algo, en el espacio y en nosotros. Y ahora, mientras las señales se vuelven más complejas, queda preguntarse, ¿qué más podrá revelarse todavía? La señal que parecía aleatoria, la maniobra que no debió haber sucedido, el zumbido que no se callaba, las modulaciones con simetría. Todo esto, hasta ahora, forma un mosaico que ningún modelo actual puede explicar del todo. Pero una cosa quedó clara. La Voyager 1 ya no es solo una sonda,
Se volvió un lente, un espejo puesto en el mero límite de la presencia humana, que en lugar de traernos respuestas de afuera, está revelando algo muy de adentro, algo muy nuestro. Los datos siguen llegando, y al contrario de lo que se esperaba, cada nuevo paquete parece más pulido, con más ritmo, más estructurado. Lo complicado de estas respuestas no se limita solo a las matemáticas. Algunas secuencias empezaron a mostrar variaciones, como si estuvieran aprendiendo o adaptándose. Científicos de universidades en Alemania y Japón están tratando los datos como si fueran ríos de información que no para de moverse, usando modelos inspirados en cómo funcionan los seres vivos para tratar de encontrarles un sentido a los patrones. No es lenguaje, por lo menos no como lo conocemos nosotros. Pero hay algo ahí que se parece a un comportamiento, como si el espacio mismo nos estuviera respondiendo con algo así como una intención. Esta posibilidad está llevando a los investigadores a formular una nueva clase de hipótesis, interacciones cognitivas, o sea, del pensamiento pero sin usar lenguaje. Esto significa que la Voyager podría estar sin querer participando en una forma de comunicación basada en simetría, ritmo y resonancia, en vez de usar palabras. Y esto plantea una pregunta que da qué pensar. ¿Y si el universo entero fuera como un campo sensible, y solo basta un toque, una presencia que no se va, para activar respuestas que jamás imaginaríamos en una ecuación de Newton o en una curva de Einstein? Mientras las señales se van estructurando y agarrando más cuerpo, la misión ahora es tanto filosófica como científica. Estamos frente a una historia que no cabe en informes técnicos ni en esas presentaciones con diapositivas. La Voyager 1 parece haber revelado no solo un nuevo comportamiento del espacio interestelar, sino una limitación en nuestra forma de entender qué es la interacción. Algo se está manifestando, pero ¿de verdad sabemos leerlo? La pregunta que resuena más fuerte que cualquier dato captado hasta ahora. ¿Y si la Voyager 1 en realidad no descubrió algo allá afuera? Ahora que sabes lo que realmente pasó con la Voyager 1, y cómo esto puede cambiar nuestra forma de ver el cosmos, te pregunto qué haces con este tipo de información. ¿Vas a seguir con tu vida creyendo que el universo es solo un escenario lejano y callado, o vas a pensar que tal vez nos está escuchando e incluso respondiendo? Porque si una máquina lanzada hace casi medio siglo puede causar un eco en el espacio profundo, ¿qué estarán causando nuestras acciones y lo que dejamos de hacer aquí en la Tierra? ¿Será que el límite más grande de la ciencia no está en la distancia, sino en cómo vemos lo desconocido? ¿Y si el próximo gran avance no es tecnológico sino conceptual? ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu vida está siendo observada igual que ahora observamos este encuentro imposible? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero tal vez ni siquiera necesites una. Tal vez solo necesites seguir buscando. Si este contenido despertó tu curiosidad, te inquietó de alguna manera, o simplemente te hizo mirar al cielo con un poquito más de respeto, entonces este video ya cumplió su propósito. Ahora, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y lo compartas con quien todavía piense que la ciencia es solo cosa de laboratorios. Aquí transformamos señales lejanas en nuevas maneras de pensar el mundo.